Bien, buenas tardes mis hermanos, les saludo a todos con la paz del Señor. En esta oportunidad vamos a presentar este tema. Va a ser la primera parte de cuatro acerca del tema de antropología bíblica. Y en esta hora vamos a presentar el tema de el origen del hombre como parte número uno, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Entonces es importante aclarar que antropología viene de dos términos: antropos, que es hombre; logía, que es logos o tratado o estudio. Y esta ciencia es tratada desde diferentes áreas, ¿no? Desde diferentes ciencias, valga la redundancia, la sociología y otras materias humanistas entonces también estudian al hombre, o sea, desde diferentes perspectivas, pero nosotros lo vamos a estudiar desde una perspectiva bíblica. Es decir, en teología esto se llama antropología bíblica. No vamos a estudiar la sociología, ni desde la biología, ni nada de aquello, sino desde la perspectiva bíblica. Bien, dicho esto, vamos a empezar, y quisiera para empezar también distinguir dos términos muy importantes. El primero es de comienzo y el segundo es origen. Comienzo se refiere únicamente a un punto en el tiempo cuando empieza a existir. Ya esto lo digo para distinguir del segundo concepto, que es origen, que también implica un comienzo, pero también implica una forma y un propósito. Entonces nosotros cuando hablamos de origen vamos a hablar acerca de un propósito, del modo en cómo se ha dado la forma, y un propósito, del propósito en este caso de la creación del hombre. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto y empezamos con la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que enseña la doctrina bíblica? Bueno, para esto hay que ir al texto bíblico, que es la única que nos da la verdad, es la única verdad inerrante, infalible, que no va a defraudarnos, no va a fallarnos, y nos va a dar con claridad las verdades bíblicas que nosotros debemos de conocer y creer. Entonces, los tres textos básicos que nosotros vamos a tomar para esta doctrina bíblica son o están en Génesis 1.26, Génesis 1.27 y Génesis 2.7. Aquí los tengo y bueno, vamos a ir sacando algunos y analizando algunos aspectos de esto para luego explicar cuáles son los fundamentos de esta doctrina. Bien, estos versos dicen de la siguiente forma. En Génesis 1.26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 2.7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, con estos versos como fundamento vamos a sacar 5 puntos muy importantes que hacen a esta doctrina, y son los siguientes. El primero es de que la creación del hombre fue precedida por un solemne consejo divino, fue un acto. Esto significa de que en la palabra hagamos veamos reflejado de que Dios y la Santísima Trinidad en un consenso eh, se estableció y quedaron en crear al hombre. Ya, esto es importante a la luz de contrastar con otras teorías cuando se insiste en que el hombre fue, por ejemplo, un producto de una evolución o de un proceso, ¿sí? El hombre fue intencionalmente creado ya en un consenso divino, en un consenso divino. No fue una coincidencia, un azar del destino, nada de esto. Fue un consenso. El segundo punto es de que fue un acto inmediato de Dios, es decir, eh, fue en un instante. Fue en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, podríamos decir en nuestros términos. Esto es importante también porque también varias teorías afirman de que fue un proceso, fue un data de largo tiempo y demás, ¿no? Pero en las palabras bíblicas se establece
fácil y claramente dice, ¿no? Y creó Dios al hombre. Esto es práctico y esto es fácil de entender. Y creó Dios al hombre. Y el tercer punto, perdón, es dice el hombre fue creado bajo un tipo divino. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Se nos pone, por ejemplo, la corona como la corona de la creación. Entonces, en el texto divino dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Esto qué significa? Esto significa que el tipo divino, es decir, que nosotros somos la impresión de la persona divina de Dios. No fuimos creados bajo su imagen y conforme a su semejanza. Ya en temas posteriores se va a hablar más extensamente qué es lo que significa eso y cuál es la naturaleza de este hombre. Ya, pero lo importante es que entendamos es de que nosotros somos distintos de toda la creación. Cuando, por ejemplo, al resto de la creación se dice que se creó según su género, ¿no? Según cada género, o perdón, según su especie. Pero a nosotros no se nos dice según nuestra especie, sino el texto bíblico nos dice que somos o estamos hechos a la imagen conforme a la semejanza de Dios. ¿Sí? El cuarto punto es de que fuimos creados a partir de dos elementos diferentes. En el texto bíblico dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es importante también añadir, de que nuestra naturaleza está compuesta por dos partes, ¿sí? Dos partes podemos decir. Una es material y otra inmaterial, o podríamos decir espiritual, o el alma, o bueno, eso ya vamos a ir estudiando más detalladamente en capítulos posteriores, en temas posteriores. Pero lo importante es que nosotros entendamos de que la creación del hombre es diferente del resto de la creación, porque nosotros tenemos características muy diferentes. Si bien somos hechos del polvo de la tierra, de un elemento que ya Dios había creado, pero el elemento que más nos hace muy diferentes es el aspecto inmaterial, el aspecto eh, podemos decir espiritual, ¿ya? Y como último punto es el que el hombre fue colocado desde el principio con un propósito. Esto es decir, esto lo vemos reflejado en muchos textos. Este es quizá el más representativo y Romanos 11:36 nos dice, porque de él y por él para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Es decir, el hombre fue creado con el propósito de glorificar a Dios, con el propósito de glorificar a Dios, ¿sí? Entonces no fue un accidente, no fue una coincidencia y no fue por una necesidad de Dios de que estaba solo, no. Fue el resplandor de su gloria actuando y moviéndose, y lo que hizo el manifiesto en la creación, ¿no? Es decir, toda la tierra, dice, cuenta la gloria de Dios, refleja la gloria de Dios. Es decir, toda la creación sirve para glorificarlo, ya sea por el simple hecho de observar y contemplar toda la belleza que hay en la creación y también por el accionar que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Vamos a continuar entonces hablando de algunas teorías que se han levantado a partir en el tiempo, ¿no? Y que han tratado de explicar el origen del hombre. Algunas son bien conocidas y algunas son un poco quizá desconocidas. Pero vayamos a ver. El primero es la evolución naturalista. Es promovido, conocemos esto por Charles Darwin. Esto hemos estudiado desde el colegio, ¿no? Y esto básicamente las premisas que él maneja es que no apela a una explicación sobrenatural. Eh, es decir, hacia un lado a Dios. Lo segundo es de que los procesos naturales que hay dentro de la naturaleza han producido un ser humano y todo lo que existe, es decir, los seres humanos, los animales, el reino vegetal, todo lo que existe es producto de procesos naturales, ¿no? El tercer punto dice no hay ninguna interferencia divina antes, durante ni después. Esto vamos a hacer énfasis en las siguientes teorías, pero es importante que esta teoría dice que no hay en ningún aspecto la interferencia divina, ¿no?
Luego el cuarto punto dice, todo fue conducido por la casualidad, es decir, el azar que hicieron que los procesos naturales fueron y se produzcan, ¿no?, lo que hoy en día conocemos como la vida que conocemos, ¿no? Entonces, y el último punto dice, el hombre es un producto de la evolución. Entonces, esto descarta totalmente la existencia de un Dios, de un propósito, de una naturaleza nuestra, en este caso, diferente al resto de la humanidad, de la creación, ¿no? Um, Bien, vamos a continuar. Y el siguiente punto dice la evolución teísta. Esta teoría se basa en estas cuatro premisas. El primero es de que Dios empezó el proceso de la evolución creando la materia prima. Segundo, implantó en la materia prima leyes para su evolución y procreación. El tercero dice, el proceso está libre de la influencia de Dios. Por tanto, dice, como dice el cuarto punto, el hombre es producto de la evolución. En otras palabras, Dios dio el punto inicial y puso las leyes para que en este punto inicial se pueda ir concretando lo que es la evolución, la procreación, y todo lo que hoy vemos es producto de podemos decir, de indirectamente de Dios, pero que en realidad es una forma de la evolución naturalista, ¿no?, de no explicar el principio. Entonces ellos ponen de que, bueno, Dios tuvo que actuar en un punto, pero luego se fue, ¿no? Y luego todo lo demás es un proceso natural que, bueno, que continuó, ¿no? Que continuó y hasta nuestros días es todo lo que vemos. El tercer punto dice de la siguiente forma, es la evolución teísta. Esta, esta teoría, entonces esta teoría explica los siguientes, contiene los siguientes puntos, ¿sí? El primero es de que Dios dio vida al primer organismo. Este es similar a la teoría anterior, pero dice que Dios obró continuamente en la creación y utilizó la evolución, es decir, que no fue que dio el primer punto y luego se fue, sino de que Dios utilizó continuamente esta evolución, es decir, estuvo ahí utilizando la evolución y logrando, digamos, los propósitos que él tuvo, es decir, todos los seres vivientes, todo lo demás. El hombre es producto de Dios, pero que utilizó la evolución, ¿ya? Tercer punto dice, el hombre fue formado de criaturas ya existentes. Esto quiere decir que nosotros vivimos del ser de los primates, ¿no? Y como fuimos productos de la evolución, entonces es lo que Dios utilizó para que nosotros lleguésemos a existir. Cuarto punto dice que Dios creó un ser espiritual y lo introdujo en un primate superior. Esto surge tratando de explicar el por qué nosotros tenemos características muy diferentes a los seres vivientes, a los animales, ¿no? Es decir, portamos voluntad, portamos conciencia, sentimientos, emociones. Entonces nosotros somos diferentes. Entonces esto tratan de explicar de que el hombre, bueno, que la parte material del hombre era un primate y que la parte espiritual la creó Dios. El último punto explica esto y dice, la palabra polvo es simbólica y se refiere a una criatura inferior y existente. Es decir, de que esto explican ellos de una forma simbólica y esto representa a un ser inferior, a un primate superior, al cual Dios le implantó un alma viviente. Esto es como explican ellos la palabra polvo, por ejemplo, luego, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y tenemos a continuación la última teoría que dice es el creacionismo progresivo. Esto es promovido por el Dr. Ross. Y a propósito, es muy conocido y muchos teólogos también hoy en día la sostienen. Esto mantiene los siguientes puntos. El uno es de que los días del Génesis no son literales, es decir, son periodos largos de tiempo. ¿Sí? Son periodos largos de tiempo. Que el segundo punto es que una combinación de la obra de Dios, que esta teoría es una combinación de la obra de Dios y la evolución natural. ¿Ya? La tercera
Bien, entonces el tercer punto dice que dentro de un lapso de tiempo creó cada especie de nuevo, es decir, en cada lapso de tiempo que son representados por los días del Génesis, es en cada uno de estos lapsos de tiempo Dios fue creando progresivamente. No fue que un día, y 2 días, 3 días, no, sino que en esos lapsos, periodos de tiempo, en ese lapso, periodo de tiempo, Dios creó, digamos, todas las especies, todas las cosas que Dios ahí dice, ¿no? En el Génesis, el relato del Génesis. Por decir, en el relato de la creación de los seres vivientes y demás, ellos, según ellos, esto fue un largo periodo de tiempo, y ahí fue que el hombre, que Dios fue creando especie tras especie tras especie, digamos, ¿ya? Entonces ellos entienden de esta forma. El cuarto punto es que Dios obró en los cambios dentro de una especie, ¿ya? Es decir, de que cada uno de los cambios que hay dentro de esas especies son producto de la obra de Dios. El quinto, el penúltimo dice, el ser humano fue creado de la nada, pero después de ello aún hay desarrollo. Esto quiere decir que el hombre fue creado en un punto, sí, pero que después de esto continuó como que evolucionando, ya que estas edades, estos días que dice la Biblia fueron en realidad tiempos muy prolongados. Entonces a partir de eso ellos creen que fue un periodo largo de tiempo, no fue, hubo desarrollo, hubo evolución. Y por último dice que hay varios actos de creación. Por ejemplo, ellos explican de que a medida de que varias, vamos a decir, especies fueron extintas, entonces Dios, a medida que se extinguieron, entonces fue creando otras nuevas especies, ¿no? Bien, estas son básicamente las diferentes perspectivas con respecto al origen del hombre. Y vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a defender la teoría, la doctrina bíblica de la creación. Y basados en los textos bases que son en Génesis 2.7 y 3.19, el elemento importante, por ejemplo, el polvo de la tierra y también el que fue un hombre en ser vivo, ya, ese está en Génesis 2.7 y en Génesis 3.9 de que nos habla acerca del polvo, de que del polvo eres y el polvo volverás. Recuerdan que la segunda y la tercera teoría hablan de que como que el hombre fue un producto de la evolución y de que el polvo era una especie inferior de mamífero, ¿no? Al cual Dios implantó un alma viviente. Pero según Génesis 3.19, no se podría interpretar esto alegóricamente. Es decir, si tratáramos de interpretar según esos conceptos, estaríamos diciendo de que el hombre podría, eh, lo contrario de evolucionar, ¿no? Es decir, de que fuera a ser un primate inferior después, ¿no? Entonces eso no sería, es completamente erróneo. Entonces el polvo significa polvo, no tiene ningún significado simbólico, ya es totalmente en el relato del Génesis. Después de que la teoría de la evolución teísta cree que con polvo se refiere a criatura y existente, ¿no? Esto habíamos dicho, al cual Dios le implantó una parte espiritual, pero ese no es el caso, ¿no? Y tercero, el significado del polvo, según esta teoría, en el versículo del Génesis 3.19 es inconsistente y erróneo, como habíamos dicho, ¿no? Otro punto importante es con respecto a la frase del versículo de Génesis 2.7 en el que dice y fue el hombre un ser viviente. La expresión un ser viviente se refiere a una acción puntual, ¿no? Es decir, no que estaba vivo y bueno, se desarrolló y evolucionó y ahora es un hombre, no. La Biblia explica de que fue un hombre, un ser viviente, es decir, puntual, fue un evento puntual en el cual el hombre cobró vida. La frase fue creado al instante y no de otra manera. El uso de esta frase está en otros textos igual de la creación y que dan su significado, ¿no? Bien, acerca de los días de periodos largos, podríamos argumentar con tres básicos versículos para que podamos soportar, digamos, cuando nosotros creemos que los días son días literales y no periodos largos como creen, por ejemplo, la última teoría, la creación, eh, perdón, la teoría del creacionismo progresivo. La palabra día es yom y está compuesta por la tarde y la mañana. Eso es literal, ¿no? En el Génesis 1.5, que significa un día literal. Pero ¿cómo podemos nosotros asegurar esto? En Éxodo 20, como es el segundo punto, Éxodo 20:11, declara,
porque en 6 días, Yamin, si aquí se utiliza el mismo término pero en plural, hizo Dios los cielos y la tierra. No existe ninguna duda de que el texto hace referencia a días literales, ¿sí? Y el tercer punto es muy importante también, y es que el autor, hay otra palabra para referirse a periodos largos y es la palabra dor, pero el autor prefiere utilizar el término yom para eh, que utiliza propósito para señalar de que son días literales, ¿sí? Bien, acerca de la edad también del hombre es un tema de mucha discusión, pero vamos a resumir en 4 breves puntos, ¿ya? Basados en los registros fósiles, se data al hombre de 50.000 años atrás, si desde esa edad recién estuviera existiendo. Pero James Ussher, un estudioso, eh, en un estudio meticuloso de las genealogías, concluyó que el hombre tiene aproximadamente 4.004 años antes de Cristo. Sin embargo, el tercer punto dice, según un estudio hay algunos saltos generacionales y esto lo podemos ver en Mateo 1.8 y en Segunda Crónicas 26.2. Es decir, acá se habla de Usías, que es directamente mencionado y que no se le menciona a su papá ni a su abuelo. Entonces aquí vemos algunas generaciones saltadas. Esto nos indica de que es posible de que en los relatos del Génesis y en las genealogías hayan algunos relatos en los cuales algunas generaciones están omitidas, ¿sí? Pero sin embargo, también haciendo caso de estos estudios también vemos, por ejemplo, de que basados en los saltos generacionales, Henry Morris, un teólogo, concluye que la edad máxima estimada del hombre serían de 10.000 años máximo antes de Cristo, ¿sí? Esta es la data más antigua del hombre, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, concluimos y quisiera terminar con esta pregunta fundamental. Recuerden que la pregunta origen también implica un propósito. Y quisiera terminar con la primera pregunta de la Catecismo Menor de Fe de Westminster, el cual dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces el propósito eh, más importante, el fin último principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bien, mis estimados, que Dios les bendiga y recuerden que para la siguiente sesión vayan anotando las preguntas y dudas que tienen para poder ser respondidas. Que Dios los bendiga y hasta una próxima sesión.